Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marta González, psicóloga y experta en bienestar emocional. Y hoy te voy a hablar sobre las 5 heridas de la infancia que probablemente están influyendo en tu vida adulta. Esas experiencias de nuestra infancia marcan fuertemente nuestra vida adulta y es esta información que está en el inconsciente que muchas veces decide por nosotros. A lo mejor te has sentido que estás en una sensación de tristeza, miedo a la soledad, fracasas constantemente en las relaciones afectivas, de repente encuentras que tienes pensamientos obsesivos negativos, te sientes con mayor vulnerabilidad hacia determinadas frases, situaciones o tipos de personalidad. Probablemente te sientes con problemas de sueño, con una actitud a la defensiva o agresiva, te sientes inseguridad, te sientes pequeñita, con mucho miedo que te paraliza y mucha desconfianza. Y en ocasiones no tenemos conciencia de que probablemente todo esto que nos está pasando son por las lesiones afectivas que se crearon en nuestra infancia y al no sanarlas nos generan problemas que nos frenan de tener una vida saludable. Es por eso que te voy a hablar de estas 5 heridas y es importante que tú vayas identificando si alguna de estas características resuenan contigo, si cachas que de repente algo de esto te está sucediendo, o a lo mejor vas a sentir que tienes alguna característica combinada de varias heridas, ¿sí? Pero siempre va a haber una que predomine. La primera herida de la que te voy a hablar el día de hoy es la herida del abandono. Esta herida, bueno, generalmente son personas que tienen muchísimo temor a la soledad. Se creó por la falta de afecto o esta sensación de falta de protección y cuidado y les hace estar alerta todo el tiempo para evitar ser abandonados. En la vida adulta se reflejará con esa búsqueda de parejas en donde generan mucha dependencia emocional, y que son capaces de tolerar lo que sea con tal de no quedarse solos. También encontramos que hay personas que tienen esta misma herida, pero sienten una gran necesidad de huir antes de que los abandonen. Y esto lo hacen como un mecanismo de protección. Cuando tú eres consciente de que padeces esta huella o tienes este miedo a ser abandonada, debes trabajar muchísimo con ese miedo a la soledad. Puedes realizar actividades que te gusten, en donde puedas cuidarte a ti misma, fortaleciendo tu autoestima y sobre todo empezar a sanar esa relación que tienes contigo misma. Es importante darte tiempo de calidad y todas esas actividades en donde tú demandas muchísima atención o tiempo de otras personas para que pasen ese tiempo contigo, empieza a hacerlo por ti misma. La segunda herida es el miedo al rechazo. Esta es una de las heridas más profundas que nos hacen infeliz. Esto implica que hay muchísimas experiencias en donde te rechazaron y fue justamente los familiares o los familiares más cercanos o los padres que te hicieron sentir esta herida de rechazo. Y vas creciendo y entonces tú vas rechazando tus pensamientos, tus sentimientos, vivencias y todas tus capacidades. Incluso rechazas tu amor propio y el amor que puedes recibir de los demás. Estas personas se sienten que no son dignas de amar ni de ser amados y van interiorizando este sentimiento. Y cada vez que reciben una crítica, por más pequeña que sea, se originará un sentimiento de sufrimiento tan grande y lo único que les va a interesar es buscar todo el tiempo la aprobación y el reconocimiento de los demás, porque para ellos es muy fuerte sentir esta crítica. Es importante que si tú te identificas con esta herida, trabajes en tu autoaceptación, en tu autorreconocimiento. Es importante empezar a dejar de hacer juicios, críticas que surgen de tu interior y debes concentrarte en cómo aprender a respetarme y a quererme. Evita
todo el tipo de críticas y de juicios y debes de empezar a entrenar a tu mente para que empiece a generar críticas constructivas que te den seguridad y darle autonomía a tus decisiones sin que dependas de si otro te aprueba o no te aprueba. Aplaude tus logros, aplaude tus fortalezas. Y es muy importante que cuando tú te equivoques o fracases en algo, empieces a cambiar la definición de fracaso o de error y empieces a ver el aprendizaje y la lección. La tercera herida es la humillación. Este inicia cuando el niño o la niña se siente criticado fuertemente y en constante desaprobación por parte de sus padres, pero que dañan su autoestima porque lo humillan, se burlan o lo ridiculizan en frente de otras personas. Y entonces son niños que desarrollan una personalidad muy dependiente. Como adultos, buscan todo para sentirse útiles, para sentirse validados. Son personas que tienen mucha dificultad para expresarse y en ocasiones se ridiculiza y se burla de sí mismo. Se siente menos que otros y se convierte en personas que complacen todo el tiempo a los demás antes de complacerse a ellos mismos. Puedes empezar a sanar esta herida si tú te sientes identificada, ¿sí? Primero detener toda la burla, toda la humillación que tú te haces a ti misma. También es importante empezar a soltar toda esa carga que generó la humillación en tu pasado. Aprender a perdonar a los que te dañaron, aprender a perdonarte a ti misma. Necesitas hacer las paces con tu pasado y empezar a valorar tus propios esfuerzos y tu capacidad y enorgullecerte de tus resultados, de tus logros. Necesitas empezar a ser empática contigo y con los demás, afectuosa contigo y con los demás. Establecer siempre un límite de respeto, pero jamás, jamás humillarte a ti o humillar a otros. La cuarta herida es la traición y la desconfianza. Y esta surge cuando la niña o el niño se ha sentido traicionado por las personas más importantes para él o ella, que son sus padres, al no cumplir una promesa, lo que genera un sentimiento de aislamiento y desconfianza y de decepción. Esto le puede generar rencor, le puede generar envidia cuando ve que a otros niños sí les cumplen lo que a él le prometieron. Son personas o son adultos muy posesivos, desconfiados todo el tiempo y controladores. Son personas que buscan siempre tener el control de las cosas para no sentir que no les van a cumplir o no sentirse lastimados o afectados. Siempre buscan relaciones sociales donde la fidelidad y la lealtad sea el elemento más importante, aunque ellos lo terminan distorsionado y lo convierten en una situación de posesión y de control y no suelen respetar la libertad de los demás y los límites que rodean la situación. Es importante empezar a sanar con mucha paciencia y tolerancia y empezar a aprender a confiar en ti misma y en los demás. Delegar también las responsabilidades hacia los demás. Es importante también que empecemos a detectar cuáles son esas libertades que hay para la otra persona y en nuestra vida. Es importante también que empieces a cumplir con lo que te prometes. Si tú realmente necesitas sanar esta herida, necesitas serte leal primero a ti, cumplir con todo lo que te dices, cumplir con todo lo que tú te has prometido y todo eso que quieres lograr para ti. También es importante que tú empieces a cumplir lo que prometes hacia otras personas. En esta medida, tú vas a empezar a confiar en toda tu capacidad, todo tu potencial y en esa lealtad que por mucho tiempo has buscado en otros. La quinta herida es la injusticia. Esto se forma cuando los niños vienen de familias en donde los papás son muy fríos, muy rígidos, demasiado duros a la hora de la crianza. Son hijos de padres autoritarios que minimizan a sus hijos, haciéndolos sentir ineficaces o inútiles. Son adultos que crecen también rígidos
y que se sienten incapaces de negociar o de mantener diálogos donde su punto de vista no se considere como la verdad absoluta. Ellos quieren ganar todo el tiempo, ellos quieren tener la razón todo el tiempo. Dan mucha importancia a las creencias y a los valores, expresando sus opiniones y juicios como verdades absolutas y extremas. Y cuando se les cuestiona, esto provoca un malestar en ellos mismos. Se sana o se empieza a sanar trabajando la rigidez mental, empezando a ser más flexible, tolerante y confiando en los demás, entender que tu verdad no es la verdad absoluta, que es tu punto de vista y que otras personas van a tener otro punto de vista diferente al tuyo probablemente, que tenga que ver con la información, con la capacidad, con la intención que tiene la otra persona, que muchas veces es diferente a la tuya. Es importante trabajar el respeto, trabajar la empatía, trabajar la tolerancia, y es necesario empezar a generar un diálogo interior en donde tú realmente te respetes, aunque no tengas la verdad absoluta. Que aprendas a tener una relación mucho más sana contigo y con los demás a través de ese respeto y respetar la diferencia en las opiniones.